ser papá, ser mamá de una hija o de un hijo adolescente es otra cosa. O sea, es un giro de 360 grados al ejercicio de la paternidad. Y por eso insistimos, no estamos por la idealización de los papás. A los papás se nos salen los demonios, se nos salen las virtudes, hacemos las tonterías más grandes y hacemos las cosas más increíbles y hermosas por las hijas y los hijos. O sea, pequeños, grandes, pequeños y ya grandecitos. Pero en la adolescencia es otra cosa. Yo siempre digo, es como subir a un nivel en donde ya es preparar al adulto, a la adulta para, pues, al niño, a la niña para la adultez. Ya es justamente dejar los cimientos más profundos y más fuertes que si no se pusieron en la infancia, es en adultez, es en adolescencia donde es la última oportunidad, pero es el momento más difícil para que nos puedan escuchar las hijas y los hijos, porque afortunadamente tienen que basar su identidad en la adolescencia en el rechazo de lo que representamos, que son las adultas, que somos nosotros los adultos y las adultas. Y esa es una característica de la adolescencia, que se funda sobre todo en el rechazo de lo que papá y mamá les dice. Y craso error cuando papá y mamá se toman las cosas personales. Craso error, sin entender que esta chava y este chavo, ay, fíjense que hay varios mosquitos por aquí, que esta chava y este chavo necesitan fundarse su identidad, el conocerse ellos mismos y ellas mismas a través de rechazarnos. Y entonces muchos adultos y muchas adultas se lo toman personal, se toman personal el enojo, se toman personal el insulto, creen que es un pleito de tú a tú y no, pues se les olvida de repente a las adultas y a los adultos ser papás. Se les olvida a las adultas y a los adultos acompañar y empiezan el ejercicio muchas veces fuerte del poder hacia los jóvenes y las jóvenes. De hecho, algo que yo siempre he comentado y lo que yo he observado en grupos, en el trabajo con jóvenes y con hombres, es esta cuestión de que es en la adolescencia donde muchos hombres le dan la espalda a los hijos, a las parejas, se enredan en otros rollos, en otras faldas y acaban dejando las relaciones de pareja. De fondo el problema pareciera emocional, el de pareja, pero también hay un componente fuerte de dificultad para la convivencia con el hijo o la hija adolescente. Le dan la vuelta muchos hombres. Por eso es muy hermoso encontrar hombres que tienen la sabiduría de decir, yo de aquí soy, son mis hijas, son mis hijos, estando separados o estando juntos con la pareja, o sea, eso ya es independiente, y yo ejerzo este acompañamiento con mis hijos e hijas adolescentes. Entonces, pues hemos invitado a 3 hombres, a 3 papás. Bienvenidos, estimados compañeros, gracias primero por contestar la convocatoria de Hombres por la Equidad para poder conversar acerca de lo que es la paternidad, algo que particularmente he estado investigando ya desde hace muchos años y particularmente me interesa la paternidad de los hombres con hijos e hijas adolescentes por el reto que presentan. Gracias a Pedro, si quieren levantar la manita para que los vayan identificando, a Pedro, gracias. ¿no? A ti, estimado Pedro, Luis, y si quiere, igual ahí está Luis también acompañándonos, y Adrián. Gracias por la invitación. Gracias, estimado Adrián. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, si quieren, hacemos una ronda para que se presenten brevemente con el público y ahorita ya ahondamos. ¿Quién quisiera comenzar? Yo empiezo. Mi nombre es Pedro, de la Ciudad de México, 41 años. Mi hijo tiene 17 años y mi niña tiene 11 años. Ok, y completemos una frase, estimado Pedro. Sí. Como papá de hijos adolescentes me siento... Como papá de hijos adolescentes me siento feliz, presionado, son muchas emociones, ¿no? Encontradas a veces porque
te pueden dar muchas satisfacciones, pero también tiene que tener uno mucha paciencia para ellos. Es una edad muy complicada. Entonces, sí, lo que comentabas hace rato, es muy fácil decir que es padre uno, pero llevarlo a cabo es complicado, pero no Gracias, imposible, de nada. gracias, estimado Pedro. ¿Quién quiere seguir, estimados? Yo, ¿qué tal? Adrián Díaz, de Querétaro, padre de dos increíbles jovenzotes, Ivette de 22 y mi Brian de 15 años. Y radicamos aquí en la ciudad de Querétaro. Y como papá de hijos adolescentes, me siento. Como papá de hijos adolescentes, me siento orgulloso por lo que ellos han estado formándose, cómo los he visto crecer, cómo lo he visto a lo largo de todo este tiempo aprender, porque también aprendo yo de ellos. Y bueno, creo que sí, todo eso se resume en una palabra, me siento orgulloso de ellos. Perfecto. Gracias, Adrián. Hola, bueno, yo soy Luis. Hola, estoy en Ciudad Nezahualcóyotl, muy pegadito a la alcaldía de Iztapalapa, casi en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México. Y pues bueno, yo estoy un poquito aquí como apenas voy a cruzar la línea. En realidad, tengo dos niños, son chicos, bueno, en términos de adolescencia. Tengo un niño de 11 años, una niña de 9, entonces apenas voy a cruzar como esa línea, ¿no? Entonces, como papá de un hijo preadolescente, no adolescente, pero preadolescente, puedo decir que estoy muy como emocionado, muy como a la expectativa, ¿no? De poder ir recogiendo los retos que se vayan presentando cuando él vaya atravesando esta edad, que evidentemente es un salto cualitativo a lo que hemos vivido ahorita y que ya está empezando a mostrar ciertas situaciones, justo como lo que comentaban, como de no un reto, pero sí un rechazo, ¿no? Así de guitarra, no, sí está chido que tú la toques, papá, pero no, gracias, ¿no? Y pues, bueno, pues está bien, ¿no? Pero ahí se vaya como conformando esa parte de justamente de lo que se hablaba, ¿no? Ya la empiezo a ver, aunque evidentemente, bueno, no como los compañeros aquí presentes, que bueno, ya están metidos ahora sí que hasta acá, ¿no? Justo en esta parte de la adolescencia, bueno, incluso uno que ya la atravesó, ¿no? Que sería interesante ver cómo se vive todo el proceso, ya cuando uno voltea atrás y dice, bueno, ya pasé esa etapa con una, pero con otro todavía está aquí, ¿no? Efectivamente, bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias también, Adrián y Pedro, por compartir su tiempo y su experiencia. Y bueno, pues platíquenos a la gente que nos hacen el favor de escucharnos. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que su hijo ya empieza a entrar a la adolescencia o ya está en la adolescencia? ¿Y cómo se vieron a ustedes reaccionando? ¿Cómo observaron que reaccionó la pareja? ¿Y su hijo o su hija, cómo observaron? ¿Qué les indicó? Este ya es un chavo, ya es una chava, ya no es ese niño o esa niña, o está dejando de ser. ¿Quién quisiera comentar? Sí, estimado Pedro. Mira, en el caso con Fer, que es mi niña, Ferni tiene viviendo conmigo y está creciendo conmigo, y brinca esa etapa porque de los 10 a los 11 años, pero cuando empieza a ponerse un poco más rebelde, más contestona, como dices, ya no le parecen algunas cosas, ya no está de acuerdo contigo, ya empieza a tener decisiones un poco más llevándote la contraria, ¿no? Ya pasa a ser señorita, ¿no? Y esa etapa como padre, Fer vive conmigo y con mi pareja. Entonces, por ese lado, pues mi pareja también me echa la mano. El decirle a Fernanda, pues te toca ocupar esto, tienes que hacer esto, pues ya mi pareja se llama Betty, Ferni va de esta forma esto.
Y una cosa que a mí me dijo mi papá se me queda muy grabado es, recuerda cómo eras de niño para que tú te acuerdes a esa edad cómo eras y qué era lo que te molestaba que yo te dijera para que no tengas ese conflicto con tus hijos, ¿no? Porque yo recuerdo que fui muy rebelde en esa etapa de los 11, 12 años y me molestaba que mi padre llegara y me diera órdenes y nada me parecía. Entonces ahora mi hija es igual, ¿no? Con la escuela, creo que de la misma edad que tiene Luis, ¿no? Tu hijo, 11 años, ¿no? Entonces ya le dices, vete, ponte a hacer esto, la tarea. Ay, ay, bueno, esto, ay, estoy cansada. Bueno, descansa. No, voy a estar en el chat con mi amiga. Para eso no están cansados, ¿no? O sea, para ahí, Fernanda, sí es, tengo que buscarle el modo de llegarle porque sí, es complicado, ¿no? De que nada le parece. Entonces empiezo a darme cuenta que está creciendo esa etapa en la que tiene flojera en la mañana, en la tarde, en la noche. La tarea es un martirio. Yo lo entiendo que las clases es complicadas ahorita y la otra parte la tarea, pero pues es padre verla crecer. Es bonito porque con mi hijo es diferente, con Pedro lo ves crecer como hombre y yo como hombre pues fuera de que, ya está creciendo, ya es más, hay más comunicación y más, me integraba más con él porque yo de Pedro lo vi en su crecimiento hasta, me separé de su mamá cuando Pedro tenía 13 años, entonces sí lo vi en su preadolescencia, en su adolescencia y lo sigo viendo, pero con Pedro era más comunicación como hombres. Con Pedro era diferente, como hombres, hablas diferente con un hombre que con una mujer, ¿no? Y y con ella no, con ella es diferente porque también papá es más cariñosa, sabe por dónde atacarme, ¿no? Porque cuando la regaño ya llega y me abraza. Hola, papito chulo, ¿quién es mi papá? Y como que él me quiere apaciguar para que no haga la tarea o voy a pasear a los perros. Fernanda, estás haciendo tarea. Yo te acompaño. O sea, con tal de no hacer la tarea, pero ahí anda ahí. Son más cariñosas, saben cómo llegarle al papá, o sea, cómo son, ¿no? Eso es parte de lo que me ha tocado ver ahorita. Gracias, Pedro. Gracias. Vayamos viendo. ¿Quién más? Adrián, Luis. Si me permiten, pues mira, cuando nos damos cuenta, creo que el tiempo pasa muy rápido y cuando apenas nos damos cuenta que nuestros hijos están grandes, es cuando dirían, pegamos el grito en el cielo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? En mi caso, como papá soltero, papá luchón, pues también me toca, como Luis, llevar una relación con una señorita y con un joven. Sí es cierto, tocó un tema muy importante, no se les habla igual porque son diferentes caracteres y diferentes sentimientos a la forma o el acento de cómo podemos platicar con ellos. Yo creo que aquí donde yo me di cuenta es cuando ya empiezan a hablar de una relación sentimental fuera de la familia, cuando ya tocan temas que en algún tiempo lo veíamos muy lejano, al platicar con ellos, como un tema de la sexualidad, un tema de madurez en los cambios físicos de su cuerpo, las dudas que surgen, es cuando bueno, en lo particular me di cuenta de que ya tengo unos adolescentes en casa, cuando ya no me dicen, papá, llévame a la tienda, donde me dicen, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy con los amigos, voy a jugar, me invitaron a una pijamada, me invitaron a una carne asada. Entonces, cuando tenemos un niño de 7, 8 años, pues ¿cuándo esperamos eso, no? ¿Cuándo esperamos a que nos digan, vamos a una carnita asada con los amigos? Siempre nos los llevamos. Ahora, pues, puedo decirlo así abiertamente, es difícil cuando, en mi caso, los fines de semana paso tiempo con ellos y me dicen, papá, me voy con unos amigos, papá, me voy al cine y me quedo solo. Entonces, ¿qué hago? Ya no están mis niños jugando, corriendo atrás de los carritos de la pelota, de las muñecas, ya no están. ¿Qué hago? ¿Sentarme a ver la televisión? ¿Por qué? Porque pues es cuando ya empiezan a partir. Creo
Creo que es una etapa más allá de complicada, difícil de entender, porque se empiezan a desapegarse de nosotros como papás. Porque le digo, vente, siéntate a ver una película conmigo, y ahora ya no están. Ya empiezan a formar su camino, ya empiezan a irse. Y es cuando, en mi caso, pues me doy cuenta de eso. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Cómo me sentí? Pues entra la nostalgia. Me llega la nostalgia porque tenemos muchas cosas en común, como el deporte, como las películas, como los paseos. Tan solo simplemente un desayuno, salir a comer, no sé, unas gorditas juntos, convivir ese desayuno y platicarlos y como familia, como padres e hijos, y ahora ya no están, porque se paran y me dicen, ya me voy con los amigos. Entonces es un poquito de nostalgia, Claro. es un poco de sentimiento, pero a la vez es mucha felicidad, el saber que están creciendo como buenas personas, que están creciendo como buenos humanos, y creo que les he dejado una buena educación para poder sociabilizar en la calle con los amigos, para que no estén también solos y no estén encerrados en un núcleo que, bueno, es la familia, ¿verdad? Claro. Gracias, estimado Adrián, muchas gracias. Luis. Sí, digo, estoy reflexionando en lo que estoy escuchando de Pedro, de Adrián, que obviamente llevan ya este camino recorrido. Y bueno, pienso un poco en esto de la propia experiencia, ¿no? Porque sí, durante toda mi etapa como papá, tengo muy presente lo que yo viví de niño, ¿no? O sea, las cosas que pensaba, las cosas que hacía, esta onda de siempre tener la razón. O sea, yo siempre asumía que mi abuelo, mi mamá, mi tía, mi abuela estaban equivocados y yo tenía la razón, ¿no? Como para tratar de ir entendiendo cómo es que mis hijos van desarrollando sus propias ideas, ¿no? En este caso, yo, pues bueno, he estado cerca de mis hijos por así que toda la vida, desde que nacieron. Siempre, digo, yo tengo a mi esposa, los dos estamos como muy en la misma línea. No es verdad eso de que las mamás tienen un termómetro en la mano, los papás también lo tenemos, eso depende de la intimidad con que estemos. Bastaba tocar a mi hijo para saber si tenía fiebre o no tenía fiebre, a mi hija también. Se limpian diferente el pañal de un niño de una niña, son limpiados diferentes, ¿no? Y eso no es cuestión femenina, pues lo sabemos también los papás cuando lo hacemos. Si no lo hacemos, pues no, vamos a saber, ¿no? Es evidente, ¿no? Es decir, ¿por qué les comento esto? Porque efectivamente hay diferencias que se van marcando en cuanto al entorno social, ¿no? De ser niño y niña. Nosotros somos mucho de que no hay juegos de niños ni de niñas, son iguales, niños y niñas lo mismo, lo que quieran hacer está bien, etcétera, ¿no? Pero si ustedes vienen aquí a su casa y ven la recámara de él y la de ella, sabrían cuál es la recámara de ella y cuál es la recámara de él, sin duda alguna, ¿no? O sea, sí están las princesas por un lado y los Avengers por el otro, ¿no? Y no porque nosotros se los compramos, sino porque el entorno social, pues como que te va marcando esto, ¿no? Y eso es algo que yo, bueno, tengo que ir como entendiendo, ¿no? En este momento que mi hijo está por salir de sexto de primaria, justo va para la secundaria, bueno, la pandemia intervino, ¿no? Porque yo tenía el plan de que en este año justo iba a pasar esto, ¿no? Va a tener que irse solo a casa de los cuates. Voy a tener que ir a dejarlo y decir, bueno, aquí te quedas, ¿no? Me voy al edificio de enfrente a espiarte. Pero bueno, decir, tengo que confiar en él, y lo más difícil, confiar en el entorno social en donde él está decidiendo insertarse, ¿no? Pero bueno, la pandemia nos vino a poner un límite, al menos aquí en esa. El contacto se redujo muchísimo, todo está ahorita en línea, y sí, efectivamente, cuando él está con sus amigos jugando en línea o platicando, sí tiene ya la mirada de, mira, ya está la puerta, shushu, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que, y claro, es su privacidad, ¿no? Y pues sí, digo, pues sí, yo tengo que ir o sea,
que seguir esa lógica, aunque no me gusta, yo quiero saber qué pasa porque lo quiero cuidar, ¿no? Pero también entiendo, bueno, parte de ese cuidado es dejar que él solo se cuide, ¿no? Que Exacto. lo que se ha construido a lo largo de toda la niñez, justo ahorita empieza a rendir como los frutos, ¿no? Nosotros en familia siempre como que discutimos los temas juntos, ¿no? Él y ella, o sea, mi hijo y mi hija, siempre platicamos juntos de lo que, de ciertas cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo la tarea, ¿no? Espero que te guste la tarea, pero la tienes que hacer, ¿no? No es que vas a hacer la tarea cuando se te quita la flojera, ¿no? Con todo y flojera hay que hacerla, ¿no? Y obviamente mucho de lo que hacemos nosotros es hacer las cosas juntos, ¿no? Es decir, bueno, pues hago la tarea y la hago junto contigo, ¿no? Aunque yo esté haciendo tal vez mi trabajo, ¿no? Pero bueno, yo me doy cuenta que todo esto es como una forma que mi trabajo, por ejemplo, me permite hacerlo, ¿no? ¿En qué trabajas? Yo doy clases de psicología, Ok. ¿no? Y cuando estoy haciendo las planeaciones o cuando estoy haciendo el diseño de las clases y todo esto, pues puedo estar en la compu y con mi hijo y mi hija viendo lo de la tarea, ¿no? Estamos como trabajando en conjunto, ¿no? Pero en algún otro tiempo no hacía esto, no estaba en la psicología, trabajaba en cosas de construcción, de electricista, y pues ahí decía, si yo siguiera trabajando en eso, pues no podría estar con mi hijo y mi hija, ¿no? O sea, tendría que estar como con una distancia. Y entonces eso me hace reflexionar mucho, ¿no? Cómo se construyen diferentes formas de estar con los hijos en diferentes entornos, ¿no? ¿Qué es lo que lo define? No lo sé. No lo sé con certeza. Yo puedo decir que me ha funcionado a mí, ¿no? Y en estos términos de la adolescencia, sí puedo decir que lo más complicado que se me está haciendo y que yo sabía que iba a pasar, pero pues una cosa es saberlo y otra cosa es estar ya con el tsunami enfrente, es esta parte de confiar en las decisiones que tomen, ¿no? Esto que menciona, la verdad es de que lo escucho y me quiero poner a llorar, ¿no? De papá, voy con los cuates, bye, ¿no? Digo, sí pasa y va a pasar. ¿Cómo lo voy a hacer para no disfrazarme? Sí, e ir atrás a ver que esté bien, ¿no? O de ella. Claro. Porque sí estoy muy con la cuestión de la equidad, la oportunidad y todo, pero la manera en que veo cuando empiece la cuestión de la sexualidad en mi hijo y en mi hija, sí los veo diferente y me cuesta mucho trabajo. Me peleo con eso, ¿no? Y le digo a mi esposa, la verdad es de que sí pienso que cuando él traiga a su novia, como que me imagino diciendo, sí, hija, pásate, ¿no? Y cuando ella me traiga al novio, me imagino sacando un mazo y me puedo poner a romper piedra, ¿no? O sea, digo, sí. Y eso es algo que sé que no voy a hacer, pero es algo con lo que me tengo que pelear, ¿no? Yo decir, no puedo ser diferente con ellos, pero sí me pesa, ¿no? Es decir, y apenas lo estoy viendo como algo que va a pasar. Exactamente. Exacto. Los compañeros que ya lo vivieron, la verdad es de que creo que sí es una guía invaluable sobre cómo pasar esos momentos, ¿no? Sí, no, yo creo que lo comentan bien, del rechazo, el desgano, la sexualidad, los amigos, la calle. Inevitablemente la adolescencia es para crear un vacío a los adultos. Y un vacío que hay que aprender a manejar, y es la primera llamada de me voy a ir. La segunda llamada es la adultez joven, y la tercera llamada es el adulto o la adulta, efectivamente. Y entonces sí ahí es donde uno efectivamente, yo estoy de acuerdo, o sea, todo lo que hiciste y lo que no hiciste, se acabó el tiempo. Eso es real, es algo, y sí pesa. Yo me acuerdo cuando mi hija también empezaba con las fiestas, al principio era la queja de tener que desvelarme para que llegara o ir por ella, pero después, más allá de la fiesta y la desvelada, era ya no está en casa, ¿no? Y efectivamente hay todo un movimiento emocional. ¿Y ustedes cómo eran como adolescentes? Y a ver, ya tocaron el tema y no lo vamos a dejar pasar. ¿Cómo eran como adolescentes y cómo están viendo a sus chavos y chavas y chavos a la luz de esos adolescentes que fueron? ¿Cómo fueron ustedes? Yo fui muy aburrido, ¿eh? Por eso le pregunto.
igual, ¿le seguimos así? Sí, así es. Ahora le va. Sí. No, yo sí fui muy rebelde, muy rebelde de adolescente. La verdad, yo admiro a mi padre, la paciencia que me tuvo a mí, a mí y a mi hermano, porque éramos seguidos. Yo tenía 17 y mi hermano 16, o sea, era corrido. Y mi padre fue papá muy joven, entonces a los 17 años que yo tenía 16, mi papá tenía 37, son 20 años de diferencia. Entonces, la paciencia que tuvo mi papá de tener dos adolescentes corriditos fue algo que mis respetos, ¿no? Por eso él siempre me dijo, recuerda cómo fuiste tú para que le tengas la misma paciencia a Pedro, ¿no? Y con Pedro la tengo, tiene muchos destellos de mí cuando era adolescente, por eso le tengo paciencia, hasta a veces me da risa porque tiene actitudes iguales a cuando yo era adolescente. Y ahora que ya empieza de novio, como dice Adrián, la verdad, a mí no me da tristeza, de que se vaya. A mí digo, bueno, órale, vete con tu novia, porque ahorita anda, que lo voy a ver el fin de semana, no, papá, pues, ¿qué crees? Que me voy a ir con mi novia. Ah, ok, perfecto, está bien. Antes sí decía, ay, no me quiere ver mi hijo el fin de semana. No, ahorita, hasta le pregunto, oye, ¿tienes tiempo? ¿Cuándo tienes tiempo, no? Sí. O sea, porque yo prefiero que me diga, papá, te tengo 2 horas para ti, a que le diga, me lo lleve y me lo lleve a fuerza, ¿no? Y es lo que le digo a Fer cuando viene con nosotros, que le toca el fin con nosotros, le digo a Fernanda, prefiero que venga 1 hora o 2 horas de buenas, a que esté con que ya me voy, tengo mucha tarea. Es muy matado en la escuela él, la verdad, eso admiro de mi chamaco, que la escuela, le gusta la escuela. ¿Y tú eras casado? No, estudié, pero porque de plano, ¿sabes qué? Dios es grande. Lo que tenía es que se me pegaban muy rápido las cosas y era muy confiado. Entonces, como se me daban muy rápido las cosas en la escuela, pues me confiaba. No fui como mi chamaco, o sea, mi chamaco sí va a otro nivel. Y lo que tiene él es muy sociable, es muy amiguero, es el amigo líder, el que lleva todo el grupo. Siempre ha sido así, desde la primaria, la secundaria y ahorita en la vocacional. Ha sido el amigo que organiza y que vámonos a mi casa. Hasta ahorita, la verdad, le respeto, no fuma, no toma, va al gimnasio. Y por eso que, como decía Adrián, hay que darles esas bases para que el día que se vaya, me voy a ir y esté yo con la confianza, como yo siempre se lo dije a él, gánate mi confianza para que te vayas a gusto y yo me quede a gusto. O sea, más que nada. Pedro? ¿Mandé? ¿Y tú eras así, Pedro? De fiestero, sí. Fiestero, noviero, me gusta. Tomabas. No. Yo sí le metí al frasco y al cigarro de adolescente bastante. Por eso, ¿Y ahora qué pasó ahí? Tú sí y él no. yo creo que mi hijo vivió mi alcoholismo. Okay. Parte del alcoholismo que yo tuve, mi hijo lo vivió y él no lo quiere repetir. Y eso espero que lo siga también mi niña, porque lo comentaba Luis. Con el chamaco, yo sí de que, a ver, hijo, tus condones y que, ay, que la novia y qué bueno que ya tienes novia y no, yo nada más de pensar que voy a hablar eso con Fernanda, digo, o sea, y luego Betty bromea, ¿no? Ay, Fernanda, cuando te traigas a tus novios y yo así de, a ver, dicen, las cosas son iguales, ¿no? Entonces, pues ni modo. Tengo una hermana de 33 años, no, 35, pero 35 tiene mi hermana. Nosotros nos encargamos de mi hermana cuando murió mi mamá y el vivir con mi hermana, yo le llevaba 7 años, yo fui parte, pues su tutor de ella, ¿no? Y vivir eso de mi hermana, hablar con ella, la sexualidad con mi hermana, para mí fue complicado, ¿no? El pensar, decir, puta, ya se la andan dando y tal. Entonces mi papá empezó a decirle, a ver, hija, aquí están tus condones y te cuidas. Y mi hermana hasta la fecha, pues, de hecho ella fue la que me convocó a esto, fue la que me dijo, porque ella está por equidad de mujeres, ella fue la que me metió. Entonces, es complicado un punto y otro, ¿no? De la niña y el niño. Entonces, yo veo a Luis y digo, 22 años, Luis, ¿tiene tu niña? Adrián. De Adrián, perdón. 22 años. 22, o sea, digo, no, pues yo a los 22 yo ya estaba casado. Exacto. Entonces llegas y dices, no, hombre, o sea,
yo para llegar, yo mejor no pienso, o sea, le hago como Luis, mejor no pienso hasta que llegue el momento, pero la pandemia ahorita nos detuvo. Mi hija ya que, ay, que le gusta fulanito, ay, que mi novio tal, y que le gusta esto, y pues ni modo a seguirle el juego. A ver, ay, sí, hija, pues está bien, ¿no? Pero es diferente como con Pedro, ¿no? Con Pedro sí ahorita se va con la novia y le doy el tiempo, ¿no? Su espacio, el como yo era de novio, se me figura mucho cuando tuve a mi primer novia de mi adolescencia, lo veo enamorado, lo veo feliz, y me gusta que se vaya porque hasta regresa con otra cara, hasta luego le digo, no has visto a tu novia, ¿verdad? No, papá, pues ya vete a verla, córrele, para que te regrese también tantita felicidad. Y te Y escucho es, que el conflicto sería con tu hija. pues Cuando veas mira, a tu hija feliz con el novio, más que cuando nada yo veas a creo que es el parte del machismo, ¿no? Que todavía está en mí, o sea, que yo me Ok. tengo que ir deshaciendo de él para hablar con mi hija la misma, tener esa, pues, cierto, no frialdad, sino tener esa confianza, darle la misma confianza y como mi hermana lo dijo el domingo, ¿no? No estamos cerrados a que vivas una sexualidad libre y feliz, ¿no? ¿Y ¿Tú por qué cómo si un eras de hombre chavo con las adolescentes, con tus chavas, estimado Pedro? mande? ¿Cómo eras de chavo con las jóvenes? Fui muy respetuoso, la verdad fui muy respetuoso. Sí fui muy noviero, o sea, bueno, noviero no me refiero a que tú muchas, no, tuve novias, tuve 3, 4. Lo que sí es que me gustaba andar de picaflor, ¿no? Besito aquí, besito allá, y eso sí, y como siempre tuve como que pues ese verbo, esa labia para las chamacas, sí, y luego entré a la prepa ya grande, ¿no? Yo entré a la prepa a los 18 años, entonces las chamacas tenían 15, 16 y yo ya con la experiencia, con la adolescencia, pero eso también se lo digo a mi hijo, no juegues, no lastimes, lo que yo hice, porque también eso que yo hice, todas las cosas malas que yo he hecho, se las he dicho a mi hijo y le digo a mi hijo, no lo repitas, a los dos, tanto a Fernanda como a Fernanda le digo, date a respetar, va a llegar un novio, tienes que darte a respetar y pues tengo que darle lo que más pueda de bases para que disfrute y yo tenga esa certeza como con Pedro de que me dice, me voy a ir a una fiesta y sé que él va y a lo que va a divertirse y sé que él va a regresar bien a su casa por la Ok. confianza y por las bases. Entonces tengo que trabajar ahora con Fernanda desde esta etapa, pero sí Creo es que primero trabajar tu machismo exacto, el y machismo que después tengo. trabajar, Sí, hablar. porque me brota mis micromachismos que de Son repente, machismos, son machismos. y bueno, y a mí me lo resalta mucho, mucho Betty, ¿no? Tú eres así, es que Perfecto. esto, y me cuesta trabajo, pero sí como es tú, hay que irlos eliminando poco a poco, ¿no? Claro. Gracias, Sí, estimado Pedro. ¿Tú cómo fuiste, estimado Adrián, de chavo? Híjoles, ¿Y qué ves en pues tus hijos ahora, en tus hijas? me diría mi ex suegra que con ellos voy a pagar todo lo que hice. Ahí sí, pues sí te puedo decir que fui muy, muy fiestero. Digo, y lo sigo haciendo, ¿eh? Me encantan las reuniones, me encantan las salidas, la convivencia, siempre lo fui. Te puedo decir que pues organicé excursiones, organicé fiestas, organicé un montón de salidas y con mis hermanos, pues no se diga, o sea, salíamos también mucho, desde un partido de fútbol hasta reuniones familiares con los amigos, fiestas. Lo que sí, lo único que me falló es pues no bailar. No bailar, eso yo no aprendí a bailar hasta la fecha. Hasta la fecha, apenas, ahí llevo mis pininos. Pero fue muy fiestero y ahorita podría decirse, lo estoy pagando con mi hija. Mi hija Ok. le encantan las fiestas, le encantan las fiestas, le encanta salir, le encanta, como dice Pedro, ya más bien le digo, ¿cuándo tienes tiempo para platicar un ratito? Ya, ya entre la escuela, entre el gimnasio y entre sus ocupaciones, le digo, bueno, pues sí, cuando tengas unos minutos, pues, aunque sea, nos tomamos un vaso de agua, ¿no? Muy fiestero. En el tema del noviazgo, pues que yo recuerde, tuve poquitas novias, pero eso sí, muchísimos amigos, muchas amigas, que me encantaba salir por todos lados.
y creo que se los heredé a ellos, les encanta. En casa, pues traté de ser un hijo ejemplar, según yo, porque pues a lo mejor son tiempos, pero pues sí me tocaron las frigas, ¿no? En la casa de quehaceres, párate temprano y órale, a tapear, a lavar. Eso pues trato de ser más consciente con mis hijos y llevarlo más tranquilo, ¿no? Los quehaceres nunca se van a acabar, pero pues obligaciones siempre va a haber. Y pues tratar de ser responsable, ¿no? Como dice Pedro, lo mismo aplico yo con mis hijos, ¿no? O sea, si van a salir, que avisen. Lo mismo hacía yo con mi mamá, ¿sabes qué? Tengo una fiesta, voy a estar en tal lado y ya nos vemos. Y más en aquellos días que no había celulares. El riesgo de salir a la calle para hacer una llamada a las 11, 12 de la noche. Entonces, pues, es lo que se trata de inculcar, ¿no? Y comparto lo que dice Pedro. Porque tú dime, hay una cosa, estimado Adrián, y también pregunta para los demás. El ideal de muchos papás es querer que las hijas y los hijos adolescentes repliquen lo bueno que uno hizo en la adolescencia. Pero el paquete viene completo. El paquete viene con lo bueno y con lo malo, o lo que decimos que es bueno o lo que decimos que es malo, porque no se centra la experiencia del joven en bueno o malo, se centra más bien en experimentar y en reafirmar su identidad, y esta identidad se reafirma en oposición a ese adulto que me está diciendo lo que no debo de hacer, es lo que voy a hacer. ¿Tú cómo ves a tus hijos en ese aspecto, estimada Adrián? Porque yo no creo que tu papá te haya dicho, vete a las fiestas, organízate sino que no, para nada, me costaba, a mí yo pedir un permiso me costaba. ¿Quieres ir a la fiesta? Haz esto, haz aquello, o sea, a mí me costaba pedir un permiso. Y como lo menciona, sí, vienen con el paquete, porque digo, mi hija va a tener el gusto de conocerte próximamente, y vas a ver que es una gran debate, ¿cómo se pronuncia? Debate mucho, a ella le encanta debatir, entonces nos agarramos duro, porque me dice que soy narcisista porque quiero tener la razón siempre. Entonces imagínate, cuando ella también quiere tener la razón, y terminamos no muy enojados, pero a lo mejor un poco molestos, porque defendemos nuestras posturas, ¿no? Y ahí es el conflicto de que yo no me gusta dejarme. Jamás me ha gustado dejarme ni en una discusión, en ningún lado, y ahora lo tengo con ella, no se deja de mí. Alguna discusión o alguna opinión, lo que quieras, como quieran llamarle, pero no se deja. Y al contrario de mi hijo, de Brian, él es más pasivo, más tranquilo. Él me dice, parece que me da el avión. Sí, papá, ahorita lo hago. Oye, es que tenemos que hacer esto. Sí, papá, ya. Fue todo la charla. Otra estrategia. Sí, entonces ya me siento, ya me dieron el avión, como decimos, ¿no? Exacto. Gracias, Adrián. ¿Y cómo fuiste tú, estimado Luis, en tu adolescencia? ¿Y qué ves en tus hijos? Pues, digamos que fue una etapa, la verdad, así como fantástica, porque yo desde muy chico tuve mucha libertad por parte de la familia, porque mi padre se fue cuando yo nací, nos fuimos a vivir, vivíamos mi mamá, mi hermana, mi hermano mayor, pero tenía retraso mental, entonces era el menor, y yo. Y pues mi mamá se iba a trabajar todo el día, y entonces mi hermana se quedaba como un poco a cargo de la casa, y yo quedaba a cargo de mi hermana en el sentido de que ella me organizaba. Entonces, mi hermana dividía los quehaceres de la casa, y entonces me decía, yo barro, trapeo, tú lavas los trastes y vas al mandado, y lavas tu ropa, ya como, o sea, nos organizábamos, ¿no? Entonces tenía responsabilidad, pero también tenía como la libertad de hacer lo que yo quería, ¿no? O sea, de jugar a lo que yo quería, de invitar a mis amigos. Y justo cuando entré en la adolescencia, esta parte de yo tengo la razón y mi mamá, mi abuelo, todos no, hizo que hiciera como una amiga me lo dijo en algún momento, es que tú hiciste otra familia fuera de tu casa. Entonces mis amigos se volvieron como parte esencial de mi familia, incluso mis amigos, cuando tenía, por ejemplo, que atender a mi hermano,
ellos me ayudaban, ¿no? Ellos eran los que iban y ayudaban, ¿no? Que había que donar sangre, ellos iban conmigo. Entonces, como que fue un núcleo externo muy fuerte para mí. Y bueno, era una adolescencia muy de la calle, pero muy de estar jugando americano, de irnos a nadar, de ir a jugar básquetbol, de irnos a las fiestas a bailar. Yo bailo horrible, bailo pésimo, pero no me importaba, me encantaba. Y curiosamente, bailaba con mis amigos hombres. ¿No? Okay. Porque no era un baile ligador, era un baile para divertirme, ¿no? Entonces hacíamos como que actuábamos, bueno, una cosa ahí medio rara cuando estaba el rock en español en su apogeo. No tuve novias en la adolescencia porque siempre tuve la onda de que cuando me acercaba a las chavas empezaba a preguntarles sobre sus problemas, entonces me contaban sus problemas y entonces pues ya quedaba así como tú eres mi amigo, ¿no? Entonces ya no puedes ser mi novio porque eres mi amigo, ¿no? Entonces tuve novias y ya, pero después ya como a los 18, 19 años, pero toda esa etapa en cuanto a las decisiones que yo tomaba en medio de un ambiente de mucha libertad, como que ya cuando lo veo en retrospectiva, digo, algo dejó el núcleo de mi mamá, el núcleo de mi abuelo, de darme responsabilidades tan chico, que hizo que yo tomara decisiones como acertadas. Porque en algún momento yo también era el líder del grupo y si yo les hubiese dicho, vamos a fumar, vamos a chupar, vamos a meternos cualquier cosa, seguramente lo hubiéramos hecho, ¿no? De hecho, cuando mis cuates lo hacían, se escondían de mí. Cuando íbamos a las fiestas y entonces se me desaparecía, ¿no? Para echarse una chela, algo así, ¿no? Entonces ahí los iba yo a buscar como para decirles, ya muy como papá y bueno, yo tenía un año mayor más que ellos, ¿no? Sí, pero esa edad significa mucho, a esa edad. O sea. Claro. Y bueno, pues muy como de mis cuates. Ya después, yo sí también le entré mucho a la onda del alcohol y todo eso, pero grande, ¿sabes? Bueno, es decir, ya como a los 21, 22 años, ya empecé a ver las fiestas, pero ya con el plan de la copa, todo esto, ya fue una cuestión de estar con la pareja y todo este rollo. Pero lo que fue la adolescencia sí fue una etapa como de mucha estabilidad en términos de construir relaciones de amistad que hasta la fecha conservo, ¿no? Ya veo. Amigos y amigas, ¿no? ¿Qué veo en mis hijos de esto? Bueno, lo que he tratado de hacer desde que ellos nacieron justamente es ir como preparando el camino para la etapa de la vida que viene, ¿no? Siempre lo he pensado un poco como al futuro. Cuando yo era adolescente, y obviamente. Si hacemos el ejercicio más a lo que tú ves ahorita que tienen de ese adolescente que tú fuiste, sí. ¿qué veías en ellos? Sí, lo que yo veo sobre todo, bueno, obviamente en mi hijo que es el más grande, es la cuestión de tomar sus propias decisiones, de tener sus propias ideas y de decir, yo quiero seguir ese camino y lo voy a seguir, ¿no? Y decir, bueno, pues síguelo. Digo, la diferencia es que yo pretendo es que tú no estés como solo en el sentido de saber que llegas a casa y pues no hay nadie. O en el sentido de que no lo puedo comentar porque si lo comentaba, pues me iban a prohibir, ¿no? Entonces, pues yo no hacía lo que hacía, nomás lo hacía y punto, ¿no? Sino decir, bueno, pues aquí vas a poder tener la casa, dice, aunque cometas los errores que pues vas a tener que cometer, ¿no? No hay como un aspecto que yo crea que mi hijo no quisiera que él tuviera de mí. Quisiera que lo tuviera menos intenso. O sea, yo digo, bueno, si mi hijo de repente se va a poner una peda, pues que se la ponga, ¿no? No quisiera que se clavara el tiempo que yo me clavé, porque la verdad fue como innecesario. Digo, la verdad es que lo que tuve que aprender el alcohol lo pude haber aprendido en 2 meses. No era necesario quedarme ahí 1 o 2 años, ¿no? Pero bueno, así lo veo, ¿no? Ok. Es que es muy bonito, perdón Luis, que darnos cuenta que no somos papás perfectos, que tuvimos también altibajos y que nuestros hijos e hijas nos escuchen en esa parte también, ¿no? Porque a veces algo que a mí me ha tocado mucho en el trabajo con papás y que va de la mano con la masculinidad es este esfuerzo por mostrar solo lo bueno cuando uno no es el adulto que es, si no ha pasado por varios caminos de todos sabores y colores, ¿no? Sí, de hecho, yo con mis hijos, pues sí, conocen mis fallas. De hecho, siempre les cuento así
bueno, yo hacía esto mal, yo hacía esto aquello, hacía esto bien, pero luego me equivocaba aquí, ¿no? Y entonces incluso tenemos una palabra, ¿no? Que es chufo, que no sé qué significa, pero la decimos todo el tiempo, que se refiere a travieso, a mal portado, un poco hago lo que quiero, ¿no? Y entonces ellos así me dicen, ay, papá, eres un chufo, ¿no? Así como, ya te conocemos, ¿sabes? Porque sí me interesó mucho desde siempre que conocieran mi propia falibilidad, ¿no? Claro. Que no soy un papá perfecto y no que me cacharan, ¿no? Sino que yo decirles, ¿sabes qué? No, bueno, yo esto lo hice así, lo hice mal y pues esta parte siempre me falló y pues bueno, eso es quien soy, ¿no? Como en la cuestión de poder decir, creo que es una vía de comunicación para establecer la confianza, ¿no? Claro. Y ustedes dirían, siguiendo este orden de ideas y ya para ir cerrando por el tiempo, porque sigue la otra sección, ¿cuál dirían ustedes que ha sido su mejor acierto con su hijo o hija adolescente y su peor metida de pata? Así como muy puntual. ¿Quién quisiera comentar? Suspirando. Es que piensas aciertos y dices, puta, y piensas errores si hay un chingo. Por eso empezamos por la metida de pata, porque el acierto va a salir más Pero fácil. la mía, en general con los dos, con mis hijos, pues, fue mi alcoholismo y mi drogadicción. Eso es lo más cabrón que pude haberles dado malo a mis hijos. Y aciertos, yo creo que lo que ellos han visto en mí, la fortaleza que he tenido para salir adelante de esos problemas y el ejemplo que les he dado en la persona que sí, trabajadora que soy, con Fernie, el que pues hasta ganar la guardia y custodia de ella, que nos dimos la fuerza y que se viniera a vivir con nosotros. Yo creo que eso es lo mejor que hasta el momento con mi hija le he dado a ella. Y a Pedro, yo creo que lo he dejado ser libre, lo he dejado que tome sus propias decisiones en cuestión de escuela, lo que quiera estudiar. Y yo creo que ahorita con él ha sido más que nada su libertad, que tenga su propia esencia. Y algo que me gusta mucho con él es que yo ahora voy al gimnasio con él y eso ahora es algo de lo rescatable que ahorita le puedo dar, ¿no? Perfecto. Porque realmente su escuela, como le dije, si yo no te presumo en Facebook, en WhatsApp, de que, ay, mi hijo está en la vocacional y 100% Pol y todo, porque no es mi logro, eso es tu logro, hijo, y no es porque no me siento orgulloso de ti. Yo comparto contigo lo que yo hago, que es, por ejemplo, les digo lo del gimnasio, eso es lo que ahorita le dejo a mi hijo, ¿no? Porque ya es algo así de que, órale, dale fuerte porque el fin de semana vamos a entrenar y quiero que le levantes aquí fuerte y todo. Entonces son de las dos cosas que a lo mejor puedo decir de mi hijo y de mi hija. La mala, pues, es en general a los dos. Y eso es lo que les puedo compartir. Perfecto, gracias. Y gracias por la confianza, estimado Pedro. Sí. De reconocer, o sea, mi peor error ha sido las adicciones, alcohol, drogas. Y mi mayor fortaleza es esta cercanía, este estilo de paternar de manera cercana, ¿no? Exacto. Muchas gracias, estimado Pedro. Adrián, Luis, ¿quién quisiera comentar? Sí, mira, si me permite, Luis. Bueno, empezamos por lo malo. Creo que el peor error que yo he cometido con ellos es haberles explotar mi carácter con ellos. El enojarme en un extremo en donde probablemente hasta pudieron haber tenido a lo mejor miedo o espantarse por el exalto, por el enojo que me dio en determinado momento con ellos. Creo que ahí fue un error muy, muy malo, ¿no? En mi persona. Aciertos, pues no sé, yo creo que las mejores personas que pueden juzgar son ellos, si es que he tenido aciertos con ellos, pero estoy consciente y estoy muy satisfecho que creo, bueno, me voy a robar una frase de mi padre que dijo alguna vez, pero creo que no es tanto que yo les deje un buen mundo, sino creo que mi mejor acierto es dejar dos personas de calidad, dos buenas personas en este mundo que pueden predicar con buenos ejemplos a su entorno.
Creo que ese es mi mayor acierto. Estoy consciente de eso y pues así es. Podemos pasarnos toda la noche platicando, ¿verdad? Sobre esto. Claro. Sí. En sí eso lo tengo yo muy presente. Y bueno, pues le damos la palabra a Luis. Gracias. Entonces, por aquí sería la violencia y tu peor error y tu acierto fue, Adrián. Mi peor acierto, no, mi peor error, no, ya La es. violencia. Ajá. Y tu carácter, ¿no? Mi carácter, explotar. No violencia física, ¿no? O sea, me enojaba, okay. Me enojé mucho, exploté. Tu enojo, entonces. Sí, mi enojo, sí. ¿Y tu mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza, pues ellos son mi fortaleza, ellos son la fuerza que me dan para seguir adelante, ellos me motivan a lo que he logrado ser hoy, porque como Pedro también retomé la escuela, y pues ellos, para ser ejemplo, ¿no? Y ir a la par con ellos. Entonces, dejarte incluso que ellos te guíen en algunos aspectos. Sí, si también yo aprendo. Tú estudias. Así es, yo también aprendo mucho de ellos, sigo aprendiendo. Nadie nace sabiendo ser padres, y día con día aprendo de ellos, aprendo mucho, y de verdad los admiro porque me han dejado con la boca abierta de tantas cosas que me han demostrado. Ok, gracias, Adrián. Estimado Luis, ¿cómo ves? Sí, pues bueno, yo creo que igual el peor error que llegué a cometer es, y la verdad, peor todavía, porque yo sabía que eso era algo que se tenía que hacer, que no se debía hacer, que se tenía que controlar, que no había justificación posible, pero aún así la cuestión de la imposición violenta de repente me llegó a ganar, y sí la cuestión de ya estoy tan enojado que el grito viene fácil, el manotazo en la mesa viene fácil, ¿no? Y después, pues me venían como estas cuestiones de culpa, ¿no? Sobre todo porque decía, yo sé que no es el camino, yo sé que no es la manera, es algo que jamás diría en otra y sin embargo lo estoy haciendo, ¿no? Y fue una cuestión que no pasó, digamos, mucho, pero sí pasó, y que tuve que pelearme con eso conmigo mismo, para no caer en la idea de decir, bueno, les voy a decir que no me hagan enojar, ¿no? O sea, no, o sea, me pueden hacer enojar, yo no soy el que tiene que reaccionar de otra manera, ¿no? Y fue un trabajo que hice para justamente ese error, no cometerlo en el sentido de la separación, de estar haciendo como una distancia con ellos. Es algo que después me sirvió para trabajar otro error que estaba como empezando a formar, ¿sabes? Porque no es que hubiera un gran error, sino como empecé a ver que empezaba a hacer cuestiones que empezaban a hacer errores. Por ejemplo, estar pensando en lo importante y no en lo que les interesaba. O sea, lo importante para mí. Hablemos de historia de México. No hay que hablar de Gravity Falls, por ejemplo, ¿no? Yo decía, y bueno, yo lo que quiero es que de grandes se acuerden, las carcajadas de cuando hablábamos de las bobadas de Gravity Falls, ¿no? No de que digan, sí, Benito Juárez hizo esto y aquello, eso ya lo aprenderán después, ¿no? Y esa parte fue me fui como corrigiendo en esa parte para estar más cercano afectivamente a ellos, ¿no? Y creo que un acierto que he tenido con ellos es que justamente me sienten cercano en sus cosas. Por ejemplo, todo el día estoy, haciendo las cosas de mi trabajo o el quehacer de la casa, la comida, entre los dos, mi esposo y yo siempre lo hacemos juntos. Y las cosas que, por ejemplo, los llevo a la natación o los llevaba en la pandemia, ahora toman clases en línea de taekwondo y hago el taekwondo con ellos, ¿no? Bueno, lo que hago es como si hiciera taekwondo, o sea, yo no lo hago en realidad. Se aproxima el taekwondo. Se aproxima. Sí, ellos levantan la pata hasta acá, yo la levanto en una tortilla, pero bueno, la cosa es estar con ellos y que me sientan cercano, y bueno, mi mayor logro también me lo han dicho ellos cuando me dicen, oye papá, te voy a contar una cosa que me da mucha pena, pero te la voy a contar, ¿no? Porque justamente eso es lo que yo quiero, que puedan confiar en mí. Creo que eso es lo más difícil. Yo sí creo que de adolescente en algún punto dejé de confiar en mi mamá, en mi abuelo, en mi abuela, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera, bueno, que confíen en mí y yo poder confiar, o sea, ofrecerles una guía adecuada según vayan creciendo, ¿no? Eso sería. Sí, no, yo creo que esto último que comentas es súper central, ¿no? Uno puede cometer errores, pero no al grado de reventar el vínculo.
porque efectivamente es en un trabajo que hice de investigación con adolescentes en reclusión y en consumo de adicciones. Eso fue algo que yo aprendí. Yo algo que hice fue lanzarme a la investigación de cómo convivir con adolescentes, y al entrevistar a muchas de estas chavas y chavos, algo que yo aprendí desde la voz de las y los jóvenes, y después entrevistando a sus papás, a sus mamás y a cuidadores, era que papá y mamá perfectos no hay, ¿no? Pero que no puedes llegar a cometer un error que sea tan severo que revientes el vínculo. O sea, y porque sí hay conductas que podemos hacer los adultos que revientan el vínculo, ¿no? Pues yo les agradezco mucho, de veras ha sido muy rica la plática. Podríamos seguir a horas, efectivamente. Les invito a si se pueden quedar al conversatorio, que es a partir de las 9:30, en media horita. Si alguien del público que nos está escuchando quiere hacerles alguna pregunta, pues bienvenidos, pues para eso estamos. Si no pueden, pues un gustazo conocerlos, un gustazo que nos acompañen, y pues gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Luis, gracias Adrián, gracias Pedro. Gracias por la invitación. A ustedes.